Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Imbri Paola Guerrero Enciso, soy la coordinadora de la licenciatura en Criminología y Criminalística de la Universidad del Valle de Puebla. En esta ocasión abordaremos un pequeño taller referente a dactilotecnia. La dactilotecnia va enfocada específicamente a una área auxiliar de las ciencias forenses, específicamente de la criminalística, y esta es considerada como uno de los más importantes sistemas de identificación criminal. Principalmente la dactiloscopía va enfocada a poder determinar cuáles son los dibujos, las tramas que podemos encontrar o que se pueden formar en las huellas dactilares de cada persona. Antes de continuar o de iniciar más bien esta pequeña plática, es importante considerar que las huellas dactilares deben de tener ciertos principios, deben de cumplir ciertos principios. En este caso tenemos que el primer principio a considerar de la dactiloscopía es que estas huellas son perennes. ¿Qué significa que son perennes? Bueno, pues que son o surgen a partir de los primeros meses de vida intrauterina. A partir de que se empieza a formar el tejido como tal blando, se empieza a formar las primeras capas de la piel y entonces se empiezan a formar estos surcos y crestas que van a constituir una huella dactilar. De manera general, otro punto importante o principio importante dentro de la dactiloscopía es que son diversiformes. Entonces, por obvias razones, vamos a contar con diferentes formas, diferentes características que van a tener cada una de las huellas dactilares de cada individuo. Otro punto, y el más importante, y por el que es considerado un sistema de identificación criminal, es que son únicas e irrepetibles. Entonces, esto nos lleva a considerar que son inmutables. Lo que quiere decir es que si una persona en algún momento se llega a quitar alguna parte de la piel de la huella dactilar, eso no quiere decir que van a cambiar. Cuando la piel se regenera la misma forma de las huellas dactilares. Entonces, por esta razón es que son inmutables. Además de que ninguna otra persona va a tener la misma forma en cada una de las huellas dactilares que otra, ni siquiera si son personas gemelas. Entonces, esa es una de las razones principales en considerar a la dactiloscopía como un área referente al sistema de identificación criminal. Obviamente esta ciencia ha tenido muchísimos cambios, ha trascendido a través del tiempo y ha tenido muchísima evolución. Hoy día existen muchísimos reactivos que nos ayudan a poder revelar una huella dactilar. Principalmente la dactiloscopía forma parte importante de una investigación en donde se está considerando un hecho delictivo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos estos indicios tan importantes son testigos mudos. Estos testigos mudos finalmente nos van a poder brindar información, nos van a poder aperturar una línea de investigación para poder determinar en su momento cuántas personas participaron en el hecho delictivo, ¿no? Si en algún momento intentaron a lo mejor poder eliminar algún indicio dentro del lugar de intervención, entre muchas otras situaciones que se deben de considerar y que en específico la dactiloscopía pues nos va a brindar un gran apoyo. Si bien es cierto, no contamos con una base de datos en donde toda la población tiene ya referenciado las huellas dactilares, ya están establecidas allí, contamos con un sistema que se llama AFIS. Este sistema va guardando todas las huellas dactilares referentes a las personas que ya han cometido un hecho delictivo. Lo que quiere decir entonces es que si en determinado momento un perito en dactiloscopía o el primer respondiente con capacidades para procesar encuentra una huella dactilar en un lugar de intervención que se identifica en el sistema AFIS, entonces esto nos indicaría que la persona que ya estuvo o que cometió más bien el hecho delictivo, pues es
una persona que está reincidiendo en la comisión de un tipo penal. Entonces, vamos a proceder de manera muy rápida a poder hacer una pequeña práctica referente al revelado de huellas dactilares. Para poder revelar huellas dactilares, se necesita en primera instancia poder hacer la observación, ¿no? La observación es algo muy importante dentro de una investigación y es un método considerado dentro del ámbito criminalístico. En primera instancia debemos de observar de manera abanicada absolutamente todos los elementos que encontremos en el lugar de intervención. Posteriormente a ello debemos de proceder a lo que es el rastreo y la fijación de cada uno de los indicios, en este caso del indicio de huella dactilar que vamos a rastrear. A partir de los objetos que nosotros podemos encontrar en un lugar de intervención, bueno, pues vamos a proceder a revelar dependiendo el tipo de material o de indicio que podamos encontrar. Existen un sinfín de reveladores o reactivos químicos que nos van a ayudar a poder revelar una huella dactilar. ¿Por qué? Porque en determinado momento existen huellas latentes, ¿no? Que están ahí, sabemos que están ahí, pero no las podemos visualizar a nivel macroscópico, sino entonces necesitamos de la ayuda de un elemento externo, en este caso de un reactivo, para que se pueda revelar y podamos observarlos de manera macroscópica. Entonces, como les decía, justamente podemos encontrar diferentes tipos de reactivos. Aquí yo tengo diferentes, si ustedes pueden visualizar, son de diferente coloración. ¿Por qué? Porque va a depender el color, la superficie en la que vamos a utilizar cada uno de los reactivos. En este caso yo les presento los más comunes. El más común es el reactivo que es de nitrato de humo negro y este que es de óxido de zinc. Estos obviamente se van a utilizar intentando contrastar dependiendo obviamente el objeto que vamos a utilizar o que vamos a rastrear. ¿Por qué el contraste? Bueno, porque si nosotros colocamos en una superficie clara un reactivo claro, no va a servir de nada, ¿no? Entonces necesitamos el contraste y lo correcto sería utilizar en una superficie clara un reactivo oscuro. Viceversa, en una superficie oscura utilizar un reactivo de color blanco, ¿no? Para poder generar el contraste. Algo importante que hay que aclarar es que para poder realizar un revelado de huellas dactilares, las superficies deben de ser lisas y pulimentadas, ¿no? Esto es en base a reactivos de tipo pulvorientos, porque existen otros reactivos que son en estado líquido, que son en estado gaseoso y que a lo mejor pueden colaborar y pueden coadyuvar en alguna superficie que es porosa o en alguna superficie que es un poco petrosa o que es irregular. Pero los reactivos pulvorientos preferentemente se van a utilizar en superficies lisas y pulimentadas. Esto es algo que nunca deben de olvidar. Por otro lado, tenemos otros reactivos ya de coloración, como lo es este reactivo rojo, que está hecho de un compuesto de sangre de drago, ¿no? La sangre, muchos de los reactivos incluso son elementos comunes, ¿no? La sangre de drago es una planta que incluso la utilizan como té, ¿no? Para poder abonar o apoyar a eliminar la grasa, ¿no? Las personas que a lo mejor en determinado momento sufren de acné, bueno, la sangre de drago funciona como tal, ¿no? Para apoyar en ámbitos de salud. Pero en este caso es un gran revelador de huellas dactilares porque van a reaccionar con la grasa. Finalmente, la impresión de una huella dactilar va compuesta por la grasa que expedimos absolutamente todos los seres humanos. Entonces, reacciona en automático, este reactivo se adhiere muy bien a esa grasa y pues tenemos los resultados del revelado de esas huellas dactilares. Generalmente se puede utilizar en una superficie oscura sobre todo y en una superficie en donde hay muchos colores de por medio. Y por otro lado,
tenemos los reactivos de fluorescentes, ¿no? Existen, en este caso nosotros contamos con el verde y con el color amarillo, pero también existe el reactivo de color rosado y el reactivo de color naranja. Este tipo de reactivos tienen características muy importantes y no va a ser el mismo procedimiento el que vamos a utilizar como con los otros 3 reactivos que acabo de mencionar, porque la fijación en estos son diferentes, el embalado de estos son diferentes, por lo mismo de que se necesita de una luz ultravioleta para que se puedan ver los efectos de estos reactivos. Vamos a iniciar entonces con los reactivos tradicionales. No sin antes mencionarles que también contamos con reactivos específicamente para poder revelar papel, y estos reactivos son magnéticos, ¿no? Son como si fueran imanes y en automático nos van a ayudar a poder revelar las huellas dactilares encontradas en superficies que tienen que ver o en soportes que son de tipo papel. Para cada uno de los reactivos existen diferentes instrumentos para poderlos aplicar. Tenemos aquí las brochas de pluma de marabú. Estas brochas son muy especiales porque lo que buscamos al revelar huellas dactilares no es afectar el indicio. Recuerden que como criminalistas el primer objetivo es preservar, proteger y conservar los indicios y el lugar de investigación o de intervención. Si nosotros utilizáramos en algún momento, ustedes pueden o han podido visualizar incluso que utilizan brochas para maquillar, pero no es así. Se requiere de ciertos elementos y de ciertos instrumentos profesionales para no afectar el indicio. En este caso, si nosotros aplicáramos estos reactivos, aunque son profesionales y los aplicamos con un instrumento que no es adecuado o con cualquier brocha sintética, entonces lo único que haríamos es rayar la huella dactilar y afectarla, ¿no? Porque en el primer momento que se ve afectada la huella dactilar ya se considera como incompleta y entonces ese indicio se desecha y ya no sirve de nada haberlo recolectado, haberlo embalado o haberlo considerado dentro de nuestro formato de cadena de custodia. Estas brochas de pluma de marabú, si se dan cuenta, son muy ligeras y por lo mismo, pues obviamente nos va a ayudar a poder aplicar la técnica de una manera adecuada. Las brochas se utilizan para un solo reactivo. No podemos mezclar los reactivos porque entonces pues tendríamos problemas para poder revelar las huellas dactilares, y estas son las brochas de pluma de marabú. Por otro lado tenemos las famosas brochas de fibra óptica o de fibra de vidrio, ¿sale? Estas todavía son más finas que la pluma de marabú. Estas son las ideales para poder realizar un rastreo y un revelado de huellas dactilares. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la misma técnica al momento de poder manipular el instrumento, bueno, pues es más fácil y se ve el movimiento más natural y más fino, ¿sale? Entonces, en este caso, por eso es que se están considerando estas brochas para poder realizar este revelado de huellas dactilares. Y por otro lado, también contamos con las brochas de pelo de camello, ¿sale? Estas brochas son un poco más gruesas por la misma fibra, por la misma constitución del pelaje del animal. No son tan recomendables, pero sí se pueden utilizar en determinado momento. Como criminalistas hay muchas ocasiones en las que nosotros tenemos que improvisar y valernos de los elementos con los que contamos. Entonces, en este caso, si no se llegara a tener una brocha de fibra de vidrio o una de pluma de marabú, podría ser viable utilizar el pelo de camello para revelar huellas dactilares. Por otro lado, tenemos el aplicador de los polvos magnéticos. Por obvias razones, como es un imán, este aplicador tiene otro imán para poder tomar los polvos, soltarlos sobre la superficie o el soporte a revelar las huellas y entonces iniciar la técnica.
Una vez que nosotros realizamos como tal el revelado de huellas dactilares, toca entonces poder realizar ese embalaje. Y para ello contamos con acetatos. Acetatos que son especiales y que a través de lo que es la cinta mágica nosotros vamos a poder traspasar a este acetato para posteriormente entonces someterlo a un estudio comparativo de dactiloscopía, ¿no? Pero esto ya se genera dentro de un laboratorio. Todo esto, esta técnica de revelado de huellas dactilares se hace específicamente en el lugar de intervención. Al momento entonces en que nos constituimos al lugar de los hechos y utilizamos todo este material para ir realizando el revelado de huellas dactilares en los lugares que nosotros consideramos más prudentes. Por ejemplo, un picaporte, por ejemplo, una ventana, un vaso, un cenicero, cualquier elemento que nosotros consideremos puede ser asociativo a nuestro caso de investigación. Bien, vamos entonces a iniciar el revelado de huellas dactilares. Bien, para poder realizar el revelado de huellas dactilares, siempre hay que tomar los objetos por donde comúnmente la gente no los toma, ¿no? Es decir, el cenicero, pues generalmente, ¿cómo lo tomaríamos? Pues de los lados más comunes, ¿no? Para colocarlo. Entonces, lo que procede es tocarlo, tratar de tomarlo de las puntas, ¿sale? Entonces, en este caso, nosotros tomamos el objeto y vamos a proceder a realizar el revelado de huellas dactilares. Primero, debemos de preparar, obviamente, el reactivo para poder hacer el revelado. Entonces, tomamos por las puntas el objeto y procedemos a tomar la brocha, en este caso de fibra óptica. Lo recomendable es no introducir la brocha directamente en el contenedor, porque entonces lo que podemos provocar es justamente tomar demasiado reactivo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar muy ligeramente sobre la tapa del contenedor el reactivo y antes de realizar nosotros nuestra técnica de rastreo, vamos a realizar, pues, ¿cómo llamarlo? Tratar de sacudir un poco la brocha para proceder a realizar el barrido. El barrido se va a realizar de izquierda a derecha. Entonces, procedemos a realizar el barrido de izquierda a derecha y ya que nosotros hayamos identificado que en efecto se reveló una huella dactilar, procedemos a realizar el barrido, pero de manera circular. Se llama barrido o frotis. Si se fijan, muy ligeramente yo estoy tomando o tocando la superficie o el soporte del objeto, ¿sale? Y esto es con mucho cuidado, sí, en efecto, pero pues obviamente siempre tomando en cuenta el hecho de que lo que nos interesa es revelar la huella dactilar. Bien, ¿para qué voy a hacerlo primero de izquierda a derecha? Bueno, porque yo estoy rastreando. Ya que identifiqué el barrido o el frotis circular, me va a ayudar a que este reactivo se impregne de una mejor manera sobre la huella dactilar. Entonces, aquí ya tenemos resultados de la revelación de diferentes huellas dactilares, ¿ok? Una vez que nosotros realizamos el revelado de esta huella dactilar, vamos a proceder a el embalaje, que es lo importante. Y en este caso, tomamos la cinta mágica para poder realizar justamente ese embalaje y ese traslado de la huella dactilar a el acetato que ya había mencionado. Si ustedes pueden observar, yo generé una pequeña pestaña para poder tomar la cinta y que entonces no se impregne ni de mis huellas dactilares ni de los restos del polvo o del reactivo que ya se utilizó. Y vamos a proceder a colocar
sobre el objeto directamente la cinta mágica. Esta cinta mágica en automático, pues obviamente los reactivos se pegan, la huella dactilar se pega en la cinta mágica y la retiramos. Y en automático, pues ya se quedaron como tal los polvos en la cinta. Para posteriormente, entonces, trasladarla a el acetato. En este caso no hay mayor problema en que la cinta llegue a ser un poco más grande de tamaño. ¿Por qué? Porque finalmente el perito va a hacer el análisis de la huella que nos está interesando, que es la que se encuentra dentro del círculo, que es de una coloración más transparente. Una vez que nosotros tenemos el traspaso o el inicio del embalaje de una huella dactilar, la pasamos a una bolsa, una caja Petri y la etiquetamos para entonces enviarla al laboratorio y que se pueda hacer el estudio comparativo. Bien, pues por mi parte es todo. Les agradezco bastante. Espero haya sido clara esta pequeña charla, ¿no? Y que posteriormente pues ustedes puedan incorporarse a la Universidad del Valle de Puebla, que como pueden ver, bueno, pues contamos con todos los elementos para que ustedes puedan generar sus prácticas una vez adquirido el conocimiento. Muchas gracias.